Hay secretos que no se encuentran en los libros ni en los templos, sino en el silencio que se instala cuando el cuerpo deja de ser esclavo del deseo. Entre esos secretos antiguos, uno ha sobrevivido a los siglos como un susurro prohibido. El poder de eyacular sin tocarse, no como un truco físico o una rareza, sino como la expresión máxima de una conciencia que ha aprendido a gobernar su fuego interior. Porque cuando el placer ya no depende de las manos, ni de la carne, ni del impulso, sino de la mente y la energía, el ser humano deja de ser un simple cuerpo que busca placer y se convierte en un alquimista de su propia esencia. Todo comienza con una comprensión que a muchos les cuesta aceptar. La eyaculación no es solo una descarga fisiológica, sino una liberación de energía vital. Las tradiciones tántricas, taoístas y herméticas han hablado durante siglos de esta fuerza que reside en el centro del cuerpo, enraizada en el primer chakra, la fuente primaria de la vida. Cada vez que esa energía se dispersa, una parte del poder creador del individuo se derrama con ella. Pero cuando se aprende a contenerla, a dirigirla y a transmutarla, el cuerpo se convierte en un templo y la mente en un sacerdote que oficia un rito sagrado. Eyacular sin tocarse no significa reprimir ni negar el placer, significa elevarlo. Es la diferencia entre el fuego que consume y el fuego que ilumina. En el cuerpo habita una corriente eléctrica invisible, un río sutil que recorre la médula espinal y conecta los centros energéticos desde la raíz hasta la corona. Cuando la mente está lo suficientemente entrenada, esa corriente puede ascender, llevando consigo la energía sexual hacia el corazón y la mente. El resultado no es una explosión física, sino una expansión de conciencia. Es un éxtasis sin pérdida, una comunión con lo eterno. Los antiguos taoístas lo llamaban la órbita microcósmica. Los yogis lo conocían como el despertar del Kundalini. En ambos caminos, el principio es el mismo. La energía sexual no debe desperdiciarse, sino refinarse y elevarse. No se trata de abstinencia, sino de transformación. En el fondo, eyacular sin tocarse es una metáfora de la maestría interior. Quien logra hacerlo no solo domina su cuerpo, sino su mente, sus emociones y su deseo. Es alguien que ha dejado de ser arrastrado por el instinto y ha aprendido a cabalgarlo. Para llegar a ese punto, la respiración se convierte en un puente. Cada inhalación lleva la atención hacia adentro y cada exhalación disuelve la tensión. La energía sexual, en lugar de buscar salida, comienza a subir. Al principio es un calor, una vibración sutil en la base de la columna. Luego, esa vibración asciende, como si el cuerpo entero se encendiera desde dentro. No hay necesidad de movimiento físico, porque la mente es el movimiento. No hay necesidad de contacto, porque la conciencia toca todo. Y cuando el fuego interior alcanza el corazón, el placer se convierte en amor. Cuando llega al cerebro, se convierte en luz. El poder oculto no está en el acto de no tocarse, sino en el dominio que esto requiere. Es la culminación de una mente libre de distracción, enfocada y serena. Quien puede experimentar el éxtasis sin estimulación externa, ha trascendido la dualidad del placer y el dolor. Ha comprendido que el deseo es una puerta, no una prisión. No se trata de resistir la excitación, sino de conocerla tan profundamente que deja de dominarte. En ese punto, el cuerpo ya no manda, porque el alma ha tomado el timón. En las antiguas escuelas tántricas, el aprendiz pasaba años cultivando esta disciplina. No se le enseñaba a evitar el deseo, sino a entrar en él sin perderse. Aprendía a mirar el fuego sin quemarse, a sentir sin derramarse. El secreto era simple y a la vez infinito. Cuando la atención es total, el placer no se convierte en impulso, sino en energía disponible para la conciencia. Así, lo que antes era pérdida, se vuelve poder. Esta práctica tiene consecuencias profundas. No solo aumenta la vitalidad física, sino que modifica la estructura energética del ser. La mente se vuelve más clara, la intuición más aguda y el cuerpo más sensible. La energía sexual, al no ser expulsada, se recicla, nutriendo los órganos y el sistema nervioso. El rostro se ilumina, la mirada se vuelve más firme, el corazón más tranquilo, pero lo más importante es la transformación interior. El individuo se reconcilia con su fuerza creadora, ya no busca placer afuera, porque lo ha encontrado adentro. La eyaculación sin contacto no es una hazaña mecánica, es el reflejo de un estado de conciencia. Es el resultado natural de un largo proceso de purificación mental. Para lograrlo, la mente debe aprender a sostener la excitación sin ansiedad, en ese equilibrio delicado entre la tensión y la calma. Surge una nueva sensación, la unidad. Ya no hay observador ni observado, solo energía moviéndose libremente dentro de sí misma. Es una comunión con lo invisible, un regreso al origen.
En las tradiciones más antiguas, este poder se consideraba sagrado porque era la llave de la inmortalidad simbólica. Quien aprendía a retener y transmutar su energía sexual prolongaba su juventud, agudizaba su percepción y expandía su espíritu. No se trataba de magia, sino de una comprensión profunda de la biología espiritual. El cuerpo, en lugar de ser un obstáculo para la iluminación, se convertía en el vehículo mismo de la trascendencia. En ese sentido, eyacular sin tocarse es un acto de fe en la conciencia. Es decirle al cuerpo: yo te honro, pero tú no me gobiernas. Es mirar el deseo con respeto, sin miedo ni culpa. Porque el deseo no es enemigo. Es combustible, solo el inconsciente lo convierte en cadena, el sabio lo transforma en alas. Y cada vez que esa energía se eleva en lugar de ser expulsada, el ser humano recuerda quién es realmente. Un creador capaz de dirigir su propia vida con la misma potencia con la que el universo crea las estrellas. Pero llegar a ese dominio no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de sensibilidad. Hay que aprender a escuchar el cuerpo como si fuera un templo que habla en susurros. La respiración lenta, la atención plena, la observación de los pensamientos sin juzgarlos. Esos son los pilares. No hay prisa, porque el tiempo desaparece en el momento en que la energía comienza a moverse por sí sola. El cuerpo se vuelve un campo magnético, y el placer deja de ser una explosión para convertirse en una expansión infinita. Algunas personas describen esa experiencia como una eyaculación interna, un orgasmo de energía pura que recorre todo el ser sin necesidad de contacto físico. Es una sensación de fusión, de disolución del yo. En ese instante, el individuo se da cuenta de que el placer no proviene de la fricción, sino de la presencia. Es el mismo principio que mueve las estrellas, manifestado dentro de un cuerpo humano. Y cuando esa comprensión llega, no hay retorno. El deseo ya no es un amor, es un mensajero. El poder oculto de eyacular sin tocarte no está en impresionar a otros ni en dominar una técnica secreta. Está en descubrir que la mente puede transformar la materia, que el pensamiento puede guiar la energía, que el espíritu puede gobernar la biología. Cuando esa verdad se experimenta directamente, todo cambia. Las relaciones, la percepción del placer, incluso la manera de amar. Porque el amor deja de ser un intercambio y se convierte en una expansión mutua de energía. Quien domina su sexualidad sagrada no teme a su deseo, lo celebra. No huye de su cuerpo, lo habita con reverencia. Cada pulsación, cada respiración, se vuelve un acto de meditación. No hay represión. Solo conciencia, y en esa conciencia, el fuego que antes quemaba se convierte en luz que guía. El mismo impulso que podía esclavizarte ahora te libera, porque lo conoces en su raíz. Imagina por un momento que cada pensamiento es una chispa y cada emoción un soplo que alimenta el fuego interior. Si dejas que ese fuego arda sin control, te consume. Pero si aprendes a dirigirlo, puedes forjar con él la espada del espíritu. Eyacular sin tocarte es precisamente eso, la prueba de que has aprendido a dominar tu fuego. Es la alquimia de la energía vital en energía espiritual. Es la unión entre el instinto y la conciencia, entre la materia y el espíritu. Este poder oculto ha sido malinterpretado por siglos. Algunos lo ven como una hazaña sexual. Otros, como una forma de abstinencia extrema. Pero la verdad es que no se trata ni de placer ni de castidad, sino de libertad. La libertad de no depender del estímulo externo para sentir plenitud. La libertad de no ser esclavo del impulso. La libertad de convertir cada experiencia sensual en un camino hacia lo divino. Porque en última instancia, la sexualidad sagrada no tiene que ver con sexo, sino con energía, conciencia y amor. Cuando el individuo alcanza ese estado, el cuerpo deja de ser una frontera. Se convierte en un instrumento de resonancia. Cada célula vibra en armonía con el todo. El placer ya no está localizado, sino que se expande como una ola de energía que conecta el microcosmos del cuerpo con el macrocosmos del universo. En ese punto, la eyaculación deja de tener sentido como evento físico, porque la totalidad del ser está en éxtasis permanente. La maestría mental que surge de esta práctica trasciende la sexualidad. Quien aprende a dirigir su energía vital puede aplicarlo en cualquier aspecto de la vida. La creatividad se multiplica, la concentración se afina, la presencia se vuelve magnética. Porque la energía sexual es la misma fuerza que impulsa la inspiración, la intuición y la acción. Es la materia prima del poder personal. Aprender a manejarla sin desperdiciarla es como aprender a canalizar la electricidad del alma. Y sin embargo, este poder no puede forzarse, solo puede florecer cuando el corazón está en calma, cuando el deseo deja de ser una urgencia y se convierte en una melodía, cuando la mente deja de buscar resultados y se entrega al proceso.
En ese silencio, el cuerpo comienza a responder de manera diferente. La energía sube, el placer se expande y la necesidad de eyacular desaparece, sustituida por una sensación más profunda, la unidad con todo lo que existe. Ese es el verdadero secreto. No se trata de no eyacular, sino de recordar que tú eres la fuente del placer, que el éxtasis no viene de afuera, sino de la conexión con tu propia energía, que la maestría mental no consiste en controlar, sino en comprender, porque quien comprende ya no necesita dominar, solo fluye, como el río que regresa al mar. Quien experimenta este poder sabe que el cuerpo puede convertirse en oración, que el placer puede ser una forma de meditación, que la energía sexual, cuando se eleva al corazón, se transforma en compasión, y cuando llega al cerebro, se convierte en sabiduría. Esa es la verdadera sexualidad sagrada, la unión del amor y la conciencia, del cielo y la tierra dentro de uno mismo. Por eso, aprender a eyacular sin tocarte no es un fin, sino un medio. Es la puerta hacia un nuevo modo de vivir. Una vida donde el deseo no esclaviza, sino que inspira. Donde la energía no se pierde, sino que se transforma. Donde el placer no se busca, sino que se manifiesta desde adentro. Porque cuando descubres que puedes generar éxtasis sin estímulo externo, comprendes que la felicidad tampoco depende de lo que te rodea. Todo está dentro. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó, déjalo fluir en los comentarios. Cuéntame qué descubriste, qué sentiste o qué parte del texto te habló directamente al alma. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, por leer con el corazón y por permitirte mirar dentro. Nos reencontramos en el próximo viaje más allá del cuerpo, más allá del deseo, en ese punto de luz donde todo empieza y todo vuelve.